noches. Una vez más voy a hacer un comentario más con respecto a la homosexualidad, ya que, bueno, hay quienes creen que es algo lícito según Dios y sin embargo, de acuerdo a la palabra de Dios, eso no es así. El primer punto es si es que es pecado o no es pecado. Obviamente que sí. Vamos a ver lo que dice la Escritura, pero no es solamente un pasaje. Hay muchos pasajes en la Biblia que condenan la práctica homosexual. Pero veamos uno en el Nuevo Testamento. Es el apóstol Pablo quien le escribía a los corintios. En 1 Corintios, el capítulo 6, versículo 9. Esto es lo que le escribía el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esta es una de las escrituras del Nuevo Testamento que en forma clara da una lista de prácticas que Dios no admite. Y el apóstol Pablo les escribe a los corintios, y también, bueno, es para todo ser humano. De esta manera dice: no erréis. ¿Quiénes piensan que alguna de estas prácticas puede estar justificada o permitida por Dios? Está equivocado. Erra en su pensamiento. Por eso el apóstol dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y continúa la lista, dice: entrarán en el reino de Dios. Y luego, hablando de algunos miembros de la iglesia, dice: y esto erais, tiempo pasado, erais algunos, mas ya habéis sido lavados. ¿Por qué? Porque el pecado lo que hace es contaminar. El pecado lo que hace es ensuciar delante de los ojos de Dios a quien comete los pecados. Entonces dice: ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces se entiende de que la homosexualidad, al igual que las otras prácticas que vemos aquí, sí está condenada por la palabra de Dios. Ahora, no solamente por este pasaje, hay que entender que la Biblia es una unidad. Son 66 libros escritos por 40 autores humanos, pero el verdadero autor de esta compilación de libros, que es la Biblia, es Dios. Así que desde Génesis hasta Apocalipsis hay una unidad de pensamiento. La Biblia no se contradice. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se condena la práctica homosexual. Hay muchas escrituras que la condenan. Así que es inútil que alguien pretenda justificar su conducta o esta práctica con las escrituras. No puede ser tal cosa nunca lograda. La palabra de Dios es clara. Dios es santo. Y la homosexualidad, como todos los pecados, delante de los ojos de Dios son considerados inmundicia.
Tal es así que aún la justicia de los hombres dice que el Señor las considera como trapos de inmundicia. Entonces, en forma clara, la palabra de Dios muestra de que la homosexualidad es una conducta reprobada, es una conducta pecaminosa y delante de Dios es algo que ofende a lo que Él creó y diseñó como sexualidad para el hombre y la mujer. El Señor creó dos sexos, el varón con características masculinas y la mujer igualmente. Entonces, lo que Dios creó en la sexualidad es la heterosexualidad, no la homosexualidad. Eso es una perversión del diseño divino. En segundo lugar, también me escribieron diciendo de que el Señor Jesús abrogó la ley. Eso no es cierto. El Señor Jesús, estando en la tierra, se puede leer en Mateo 5:17, en el Evangelio de Marcos, por ejemplo, está el registro de lo que Él dijo. Él dijo, no he venido para abrogar la ley o los profetas, sino para cumplir. No he venido a abrogar. El Señor, cuando vino a esta tierra, vino en lo que se conoce como el tiempo de la ley o la dispensación de la ley, y Él cumplió toda la ley. Entonces Él no vino para abrogar la ley. Pero también hay otras escrituras, como por ejemplo también me citaron Gálatas 3:22 al 25, en donde sí se habla de que la ley ha sido dejada de lado, pero en el sentido solamente de la obligatoriedad. ¿Por qué? Porque la ley fue dada al pueblo de Israel con el propósito de que ellos cumplan la ley. También se me ha dicho de que el pasaje en Levítico que habla en contra de la homosexualidad, dice que dijeron de que es un artilugio de los judíos, de Moisés. Eso tampoco es cierto, para nada. La ley que Moisés dio al pueblo y que regía al pueblo, eso no salió de la mente de Moisés, es de la mente de Dios. Dios es el que dio la ley, y la ley procede del corazón y del pensamiento de Dios para el pueblo de Israel. Entonces, de ninguna manera se puede pensar de que eso es algo que fue introducido solamente por un israelita y que son leyes que han perdido sentido. Eso no es así. Eso procede del pensamiento de Dios, y Dios no cambia su forma de pensar. Sí, en cuanto a lo que es la aplicación por medio de la obligatoriedad, en ese sentido la ley ha sido dejada de lado. Aparte, la ley fue dada para el pueblo de Israel. Ahora, cuando Dios ha inaugurado el tiempo de la gracia, es a través de la fe. Pero los cristianos tenemos que guardar también los preceptos de la ley, ya no por obligatoriedad, sino por amor, porque conocemos lo que la palabra de Dios dice. Entonces, es clara. Pero voy a explicar también una cuestión más. Saben, para entender lo que es la enfermedad espiritual que la Biblia llama pecado. Porque, es decir, Dios creó a Adán y Eva. Él es el creador de la primera pareja humana. Cuando Dios los creó, los puso en el huerto de Edén. Es a Adán a quien Dios le dio el mandamiento diciendo: de todos los árboles del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le dio libertad a la primera pareja, pero la libertad tiene forma.
la libertad tiene límites. ¿Y cuál es el límite de la libertad? El límite de la libertad es el respeto. Entonces, el límite que Dios les puso a ellos es el respeto a Dios. Entonces Dios le dijo, de todos los árboles del huerto pueden comer, pero hay un árbol, solamente un árbol, del cual no pueden comer. Ahí está el límite. Ese árbol se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal. Le dice el Señor, porque el día que de él comieres, ciertamente o en verdad morirás. Ahora bien, no había habido muerte hasta el momento, pero Dios creó a Adán y a Eva inteligentes. Si bien ellos no habían visto la muerte, podían entender, tal vez no en forma total y completa el concepto, pero ellos podían entender lo que Dios les estaba diciendo. Ahora bien, Satanás ya estaba caído. Ese querubín que es Satanás era un ser caído, y él quiso arruinar al ser humano. Entonces, aprovechando esa situación, es de que a través de un animal, la serpiente, él habló a la mujer. La mujer en ese momento se encontraba sola, observando ese fruto tan hermoso, observando ese árbol, y cuando ella escucha la voz que le dice, con que Dios os ha dicho que no podéis comer de los árboles del huerto, y a la mujer le sorprende porque los animales no hablan, pero ella entra en la conversación, y es así donde Satanás empieza su tentación y le dice, no moriréis. Si no sabe Dios que si comes, dice, vuestros ojos van a ser abiertos y seréis como Él, conociendo el bien y el mal. Ahora bien, ellos conocían el bien. Ellos conocían el bien porque Dios lo hizo todo perfecto y hermoso para ellos. Lo que no conocían era el mal. Pero pone la tentación en la mujer, y de pronto ella toma de ese fruto, siente su aroma, y luego de que siente el aroma, lo muerde y siente también, puede percibir ese sabor dulce, y lo come. Y en eso puede observar que su marido se acerca y le ofrece también. Y el marido toma de ese fruto, dejándose de llevar por esa mujer hermosa que era Eva, y come. Y los dos han pecado contra Dios, quebrantando el mandamiento. Ahora bien, el Señor los llama, habla con los dos, pero les dice el Señor, has comido del árbol que te mandé que no comieras. Y el hombre dice, la mujer que tú me diste, ella me dio y comí. Y a la mujer del Señor le dice, ¿qué has hecho? Y ella dice, la serpiente me engañó y comí. Y el Señor pronuncia las maldiciones, pero sin embargo, ellos seguían con vida física. Y Adán vivió muchos años, 930 años vivió Adán, antes de morir físicamente. Pero ¿qué pasó? El Señor les había dicho, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es así de que Adán y Eva, en el momento en que ellos comieron, porque a eso es que se refería el Señor, en ese momento ellos murieron. Pero ¿cómo fue su muerte? Su muerte fue espiritual. ¿Cómo es esto? Lo explico de esta manera. La Biblia enseña que Dios es la vida. La Biblia enseña que en Dios está la vida. Adán y Eva tenían comunión con Dios, comunión con la vida. Pero de pronto ellos, a causa del pecado, son separados de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado hizo división entre Dios y los hombres, y al ser separados de Dios, ellos son separados de la vida, y al estar separados de la vida, ellos estaban muertos. La muerte de Adán y Eva fue muerte espiritual. Pero el Señor, cuando habla con Adán, le dice, en lo que le toca a él,
le dice, la tierra no volverá a darte su fuerza. Con el sudor de tu frente ganarás el pan todos los días de tu vida, hasta que vuelvas a la tierra, porque polvo eres, del polvo fuiste tomado, y al polvo volverás. Y ahí el Señor está estableciendo la muerte física. Primeramente fue la muerte espiritual, y a través del pecado entraron otros muchos males, como son la vejez, la vejez, las enfermedades, los dolores, y todos los males de la humanidad entraron a través de ese primer pecado. Y es así que Adán y Eva tuvieron hijos, y los hijos heredaron la naturaleza pecaminosa de ellos. Y todo ser humano que nace en este mundo, por herencia, trae la naturaleza pecaminosa que adquirieron Adán y Eva, sin excepción. Y todo ser humano que nace en este mundo nace espiritualmente muerto. Así que ese es el motivo. Por eso es que la enfermedad que Dios dice que el ser humano tiene se llama pecado. Y como toda enfermedad tiene síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas son que nosotros cometemos pecado. Entre eso podemos mencionar que se encuentran, por ejemplo, la violencia familiar. ¿Por qué violencia familiar? ¿Por qué? Porque el corazón del ser humano está enfermo de pecado. ¿Por qué hay drogadicción? ¿Por qué hay homosexualidad? ¿Por qué hay adulterio, hurtos y todas las maldades que hay? Son síntomas de que el ser humano se encuentra enfermo de una enfermedad espiritual. Y esa enfermedad espiritual es la peor de las enfermedades. Un cáncer terminal lleva a la muerte física. El SIDA o cualquier otra enfermedad terminal lleva a la muerte física. Y es tan triste porque muchas veces personas queridas nuestras tienen que partir de este mundo a causa de una enfermedad. Pero el pecado es la peor de las enfermedades porque lleva a la muerte espiritual definitiva. La persona que muere en sus pecados va a la condenación. Por eso es de que el Señor Jesús vino a la tierra, porque el ser humano no se puede salvar a sí mismo. Si el ser humano se pudiera salvar, Cristo no hubiera venido. Él vino a este mundo porque nosotros no nos podemos salvar. Era preciso que el Salvador viniera a este mundo. Ahora, es tan grave aquel primer pecado que ha contaminado no solamente al ser humano, sino que aún a la misma creación. También me estaban diciendo, pero ¿por qué? Por ejemplo, ¿por qué dice, observamos en los animales este tipo de conductas? ¿Por qué? Porque la creación está contaminada. Un animal no tiene un alma que va a dar cuenta a Dios. Cuando muere el animal, su espíritu animal se deshace, pero en el caso de los seres humanos, no somos animales. Somos criaturas especiales de Dios, creados para la eternidad. Así que por esa razón es de que se explica y se entiende de que la naturaleza, de que la creación está contaminada. Y todo proviene del primer pecado. Lo puedo probar. Fíjense lo que dice en Romanos capítulo 8, el versículo 20. Romanos 8, 20. Dice así: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Así que, estimados amigos,
yo les sugiero que miren al Señor Jesús. Él es nuestra única esperanza. Él murió ya hace aproximadamente cerca de 2000 años. Y Él murió por ti. Él murió por vos. Él murió para salvarte porque te ama. Pero si nosotros morimos ignorando o no queriendo tener nada que ver con el Señor Jesús, tienen que saber, no importa qué religión profeses, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y para completar este comentario tengo que decir que ya lo había dicho antes, pero lo reitero, no se puede encontrar en la palabra de Dios justificativo para los pecados. El Señor Jesús es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo no cambia su forma de pensar. Entonces, la palabra de Dios es clara con respecto a los pecados y en cuanto a lo que es la homosexualidad. Eso no quiere decir que Dios no ame a los homosexuales. Sí los ama. Sí los ama y quiere salvarlos. Por ello fue a la cruz, para darles la oportunidad de ser salvos, para rescatarlos y para ordenar nuevamente su vida. De hecho, que hay algunos que sí, a causa de haber creído en el Señor, sus vidas han sido ordenadas. Así que el Señor Jesús te bendiga, que el Señor Jesús te guíe, pero pon tus ojos en Él, porque sin Él no hay ninguna posibilidad de salvación. Y no se puede encontrar justificativo en la Biblia. Es un error tremendo eso, aunque hay hasta incluso una Biblia tergiversada. Bueno, para una o por otra cosa, también para la homosexualidad. Y eso es una grave ofensa a Dios. Y un día, aquellas personas que han hecho tal cosa, lo van a pagar muy caro, porque la palabra de Dios es santa, es sagrada. No se puede hacer eso que algunos se han atrevido a hacer. Así que el Señor Jesús les bendiga y bueno, estoy dispuesto para cualquier consulta. Que el Señor te bendiga. Amén.